Curiosamente, hermanos, la ciudad de Bogotá es una ciudad muy congestionada. Cuando estuve trabajando de transporte para llevar personas en un vehículo, estaba en el sur, hermanos, y para llegar al norte duraba aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, en hora pico. Y la persona cogía el servicio, se montaba en el vehículo y me decía que tenía que estar en media hora en el norte. ¿Ustedes qué les parece? Cuando es un transcurso de 3 horas y quería estar media hora allá en el norte. Pues hermanos, eso nos muestra muchas veces que es imposible llegar al norte cuando son 3 horas de camino y estamos contratiempo. Así sucede, hermanos, y va a suceder con la gran mayoría de nosotros los adventistas, que no nos hemos querido preparar en este tiempo propicio. Y esperamos en los últimos momentos, nos retardamos y esperamos de que después, más adelante, ahí sí nos preparamos. Pero nos vamos a dar de cuenta de que las 3 horas que debimos haber andado, en media hora es imposible hacerlo. Y eso nos va a suceder a nosotros como adventistas. Contratiempos. Y es importante, hermanos, entender de que estamos en contratiempo. Y tristemente la gran mayoría no nos damos de cuenta. Dice curiosamente, hermanos, el libro de Isaías hace una invitación, hermanos. Vamos a leer esta cita. Libro de Isaías. Entonces lo primero que ustedes pueden enfatizar en la lección es eso, que es un contratiempo. Yo sé que a muchos de ustedes cuando trabajaron en empresa les cogía la tarde para llegar. ¿Por qué será que nos cogía la tarde? ¿Cuál era la principal razón? Hermana Auralia. Así es, hermana, así es. Bien, yo quiero hacer una pregunta. Para aquellos que trabajaron de repente en empresa y llegaban tarde al trabajo, ¿cuál era la principal razón? La mayoría de casos tiene una razón en particular. ¿Cuál era? Tocaba entrar a las... El transporte, seguros. A mí se me hace que no es el transporte. Entramos a las 8 de... Sí, hermano. No, hay veces que se quedaba uno, que se le hacía tarde a uno y ponía eso, me da el pretexto, es que había mucho tráfico. Sí. Pero nunca la verdad. El transporte era una excusa barata que utilizamos. Pero, ¿cuál era la razón? Nos quedamos dormidos. Noten, hermanos. El origen del contratiempo es que nos quedamos dormidos. ¿Y quieren adivinar, hermanos, algo? Como adventistas estamos dormidos. ¿Por qué será que a la gran mayoría nos va a coger el contratiempo? Y vamos a querer llegar en media hora en un camino de 3 horas. Será imposible, hermanos. Miren lo que dice el libro de Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La invitación que se hace en Isaías 61 es para la iglesia y la invita a levantarse. Bueno, yo quiero preguntar, ¿a quién se le dice levántate? A una persona que está aquí, hermanos. Yo le digo levántese a una persona que ya está parada, o le digo levántese a una persona que está caída. A una persona que está caída. La iglesia adventista, el pueblo de Dios, está en una condición de decaimiento, hermanos. El libro de Romanos, ya que estamos leyendo el libro de Romanos en esta lección, hay una cita bien interesante. Vamos a irnos al libro de Romanos. Vamos a irnos a Romanos capítulo 13, versículo 11. Miren lo interesante. El libro de Romanos nos encuentra a nosotros en un estado de somnolencia, dormidos, hermanos, profundamente dormidos. Sí, Romanos 13, hermana. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Bien, Romanos 13, 11. ¿Quién tiene la cita? ¿Quién la quiere leer? ¿Quién quiere leer la cita? A ver. Bueno, lo voy a leer yo. Pongan atención. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué, hermanos? Del sueño. Miren lo interesante. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, en otras palabras, estamos dormidos. Está diciendo, debemos levantarnos del sueño. Estamos hablando de contratiempos, hermanos.
¿Y por qué nos cogía la tarde para ir al trabajo? Porque nos quedábamos dormidos. ¿Cómo estamos? Dormidos, hermanos, y el Señor quiere que veamos el tiempo. ¿Qué es lo que nos levantaba, hermanos, de la cama cuando nos cogía la tarde? ¿Qué era lo que nos levantaba de un salto? Cuando mirábamos, ¿qué, hermanos? ¿Qué mirábamos? ¿Qué era lo que nos hacía saltar? El reloj. Y dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, hermanos, miremos el reloj. Tenemos que brincar de nuestras camas espirituales. Tenemos que ver el reloj, hermanos. Nos cogió la tarde. Esto es alarmante, hermanos, pero la gran mayoría ni siquiera ponemos atención. La gran mayoría queremos mejor, hermanos, esperar las consecuencias de una condenación eterna a levantarse. No crean, hermanos, las cobijas y la calorcita de la mañana es muy amañadora. Y la gran mayoría nos vamos a amañar hasta perdernos. Dice el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 478. Noten esto. Párrafo 2. Dice así, hermanos. Tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, página 478, párrafo 2. Si todos los que tienen influencia sintieran la necesidad de cooperar y procuran contestar la oración de Cristo, para que pudiesen ser uno como Él es uno con el Padre, la causa de la verdad presente sería una potencia en esta región. Pero el pueblo de Dios está dormido y no ve las necesidades de la causa para este tiempo. No entienden de que realmente, hermanos, ya debimos estar bien bañaditos y ya deberíamos estar de camino a nuestra labor, pero la gran mayoría estamos dormidos. No sienten la importancia de una conexión, de una acción concentrada. Satanás siempre está tratando de dividir la fe y los corazones del pueblo de Dios y sí que le ha funcionado. Entonces, hermanos, esto es interesante. Necesitamos despertar, necesitamos darnos de cuenta que estamos contratiempo. La lección, sé que no lo toma de esta manera, no lo inicia de esta manera, porque curiosamente, hermanos, las lecciones, más que ser un material compacto, es una guía nomás. Por lo tanto, la lección no se enfoca en contratiempos, en lo que realmente es un contratiempo y en qué momento nos encontramos y en nuestra condición. Pero bien, vamos a leer Romanos 5, 3 al 5, que es el texto para memorizar. Dice de la siguiente manera: no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, a saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bien, acá vamos a hablar de otro tipo de contratiempo. Cuando hablamos de otro tipo de contratiempo, es algo que obstaculiza lo que nos explicó la hermana Oralia. Eso es un contratiempo también. Ahora, el detalle está, hermanos, es que nosotros no sabemos qué son contratiempos bajo este contexto. Bajo el contexto de las tribulaciones, bajo el contexto de la paciencia, hay dos tipos de contratiempo. Un contratiempo que se define por las circunstancias. Ahí sí viene la excusa del transporte. Es así bien, por las circunstancias. Pero hay otro contratiempo que es por nuestra negligencia. Ese es otro contratiempo. Dos tipos de contratiempo. Uno lo maneja las circunstancias y el otro la manejo yo. El problema, hermanos, es que las circunstancias no son nuestro contratiempo ahora. ¿Cómo yo sé eso? Pues Romanos 5, 3 al 5 está hablando de un contratiempo que había en ese tiempo y eran las tribulaciones. Pregunto, ¿eso era circunstancial o era algo que lo producían a nivel individual por la negligencia? ¿Por qué venía la tribulación, hermanos? ¿Por las circunstancias o porque eran negligentes? Porque eran negligentes. ¿Negligencia? ¿Seguros, hermanos? ¿La persecución venía por eso? ¿O porque eran circunstanciales? Porque así ellos, querían impedir el desarrollo de la verdad. ¿La persecución por qué venía, hermanos? Por las circunstancias, hermanos. La persecución venía por las circunstancias. Primero porque un rey no quería dejar el dinero, las riquezas. Entonces vio a Pablo como una amenaza hacia su prosperidad material. Un ejemplo, eso fue lo que pasó a ver si me acuerdo, me parece que fue en Corinto. Eso fue lo que sucedió. Entonces las circunstancias dieron de que persiguieron al apóstol Pablo por ello. Pero era circunstancial, no era porque el apóstol Pablo fuera negligente. Pero les voy a mostrar que el contratiempo del apóstol Pablo no es el nuestro. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Está en el conflicto de los siglos, vamos a ir allí. El conflicto de los siglos nos ayuda a entender que el contratiempo de la iglesia adventista del séptimo día de nosotros no es circunstancial, es por nuestra negligencia. Noten esto, vamos a irnos a la página, si no me equivoco es la 52, pero ya les confirmo. Vamos a darnos de cuenta de algo interesante. Bien, vamos a irnos en primer lugar al libro de también Primera de Timoteo, ¿por qué no? Vamos a leer Primera de Timoteo. Vamos a leer lo que nos dice. Bien, hermanos, les quiero corregir. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12.
Vamos a ver, hermanos, por qué es la persecución, o bueno, no la persecución, por qué es el contratiempo en la iglesia adventista. ¿Cuál es nuestro contratiempo? Y vamos a leer de que no es la persecución, no es el contratiempo que enfrentaba Pablo. Miren lo que dice, hermanos. Dice de la siguiente manera. ¿Qué nos dice allí, hermanos? ¿Tienen allí la cita? De 2 de Timoteo 3:12, ¿alguien la tiene? 2 de Timoteo 3:12. 3:12. Sí, también, pero la vamos a leer, a ver. Bien puede, hermano. Y también todos los que quieren vivir piadosamente y que padecerán persecución. Bien, yo quiero preguntar, hermanos, ¿quiénes aquí podemos decir estamos siendo perseguidos? A ver, hermanos. Nadie, ¿Por qué? por lo menos ¿Por qué razón? Pero ¿por qué no estamos siendo perseguidos? porque no era decir lo que nosotros estamos haciendo, que debemos, que si hiciéramos lo que debemos, tendríamos persecución a todos nosotros. Hermanos, esto es preocupante, o sea que el contratiempo del apóstol Pablo no es el nuestro. No, Qué terrible, hermanos. Miren lo que dice la cita, Conflicto de los Siglos, página 52. Dice de la siguiente manera, dice el párrafo 2, hay otro asunto de más importancia aún, que debería llamar la atención a las iglesias en el día de hoy. Bien, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes quieren hacer una vigilia en la iglesia, ¿cuántos llegan? A ver, hermanos, el culto el miércoles, ¿cuántos llegan al culto? Y eso, hermano, llegamos 2, y si acaso muchas veces llega es el que abre la iglesia y no llega nadie más. Y el que va a predicar si no le coge un contratiempo. Esto es interesante. Ahora, el detalle está, y quiero que escuchen esto, cuando se comisiona, cuando se va a celebrar juegos sociales, cuando van a decir, hermanos, vamos a pasar un tiempo recreativo, ¿cuántos llegan? Ahí sí, hermanos, llegan casi todos. Ahora, quiero que noten algo, hermanos. El fútbol no debería estar llamando la atención a las iglesias de hoy en día. El básquetbol tampoco. El tenis menos. Los juegos de azar aún peor. Eso no debería estar llamando nuestra atención como pueblo de Dios. Dice la hermana White, aquí el espíritu de profecía, que hay algo que debería estar llamando la atención de nosotros hoy. Y que empecemos a pensar de forma razonable, hermanos. Miremos la lógica de la situación. Los siervos de Cristo eran rechazados y llamados fanáticos en el tiempo de Noé. El pueblo de Dios en todas las generaciones, Josué y Caleb casi que los apedrean, Moisés ni decir. Siempre todos los siervos de Dios fueron rechazados y perseguidos en todas las generaciones. Pero llegamos aquí, hermanos, al siglo XXI, y parece de que el pueblo de Dios está siendo elogiado por todos. Parece de que ya los gobernantes nos acreditan y nos dan diplomas. ¿Algo no creen que está pasando extraño, hermanos? El pueblo de Dios era muy perseguido y rechazado. Ahora parece que está siendo aceptado. Ahora parece de que no hay persecución, parece de que las cosas son diferentes. Parece de que los contratiempos cambiaron. Dicen los pastores, los tiempos han cambiado. Y dice aquí, hermanos, de que hay una situación que debería estar ameritando nuestra atención. Y declara 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piamente padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo, ¿cuál es el único motivo? Es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. O sea, hermanos, la persecución está dormida y nosotros también. La religión que se profesa hoy no tiene carácter puro y santo que distinguían en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, o el adventismo, ello se debe tan solo a un espíritu de transigencia con el pecado. O sea, hermanos, de que somos amigos del pecado y que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Pero si reavive la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución también se avivará y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, hermanos, nuestros contratiempos no son los del apóstol Pablo. El contratiempo que tenemos hoy en día lo hemos impuesto nosotros mismos por nuestra negligencia. El detalle está, hermanos, es que eso nos va a cobrar bien caro. Y la gran mayoría de nosotros nos va a cobrar la vida eterna. Es duro decirlo, pero es la realidad. Bien, vamos a hablar, hermanos, ahora de las tormentas de la vida. Lección del domingo. Bien, hermanos, ¿qué piensan ustedes de las tormentas de la vida? Hay algo que hay que hacer diferencia entre problemas y pruebas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de un problema a una prueba? los problemas son los que yo me busco por mis acciones. Por ejemplo, los problemas se busca también la manera de alimentarse, que hay problemas de salud X, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la otra más?
Las pruebas, ¿cuál es la diferencia con las pruebas? ¿De cuál a cuál dijo? De problemas a pruebas. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Las pruebas vienen de una manera para nuestra salvación. Las pruebas nos cumplen, pero los problemas pues son los que nos ocasionamos con nuestras manos hábitos o malas actitudes, o inclusive por la resistencia a la voluntad de Dios. Bien. Ahora yo quiero preguntar, ¿a dónde nos van a llevar las pruebas, hermanos? Si estamos bien preparados al reino y si no, pues nos vamos a quedar en la primera prueba que nos llegue. Bien. O en la segunda, depende, ¿verdad?, del avance que llevemos. Así es. ¿Y los problemas a dónde nos llevan? Depende del problema, si es de salud o de cómo. Bien. Es por los médicos o por carácter, pues a tener problemas igual también, por problemas también de enfermedad. Los problemas de salud prácticamente la mayoría son emocionales por la cuestión de carácter. Que la prueba produce paciencia, ¿no? O sea que las pruebas, bueno, el Señor dice que Él prueba nuestra fe, o sea que la prueba viene de Dios y son para beneficio de nosotros. Ya, también decía uno de los textos que todo lo que viene para uno, lo que viene del Señor, viene para bien. Entonces esas pruebas son para beneficio de nosotros, mientras que en cambio un problema, como decía mi hermana, ya nos lleva cada vez a ser peor. Vemos en la vida de ellos que estaban problemas más asesinatos y culpaban a Dios por su viva consecuencia de su desobediencia. Ellos culpaban a Dios cuando era entonces una de las mayores cosas que conseguimos con los pruebas del Señor dice que es la paciencia. Los textos ya también dicen que debido a eso también podemos llegar a aumentar nuestra fe y llegar a la santidad. Ok, así es. Entonces, bien, acá hay algo interesante porque en el día domingo nos viene hablando acerca de qué. ¿Qué recuerdan de la lección? Los que han de repente repasado. Marcos, vamos a Marcos 4:35. No lo vamos a leer, voy a hacerles un resumen. Marcos 4:35. Bien. Los problemas vienen, hermanos, cuando nosotros obramos por voluntad propia. Eso es lo que sucede con los problemas. Los problemas vienen consecuente a obedecer o hacer las cosas, no a obedecer, a hacer las cosas por voluntad propia. Pero las pruebas vienen a llegar cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios. ¿Cómo así, hermano? A mí me dijeron de que haciendo la voluntad de Dios todo iba a ser prosperidad y paz. No, hermanos. Las pruebas vienen cuando hacemos la voluntad de Dios. Los problemas es cuando hacemos nuestra propia voluntad. ¿Cómo yo sé eso? Bien, allí en Marcos 5:35 en adelante, ¿de qué habla, hermanos? ¿Cómo se titula? Allí en Marcos 4:35. ¿Cuál es el título que aparece allí? 4:35. ¿No hay título? ¿En serio, hermanos? Ve, interesante. Mi versión sí tiene un título. Se llama Jesús calma la tempestad. 35. Jesús calma la tempestad. ¿Quién le mandó a los discípulos a irse al otro lado, hermanos? Miren lo interesante. Eso fue, ¿quién les ordenó eso, hermanos? ¿Ellos quisieron irse por arrebatados? ¿O Dios les dijo que hicieran eso? ¿O Jesús les dijo eso? Jesús los envió. Y bien, se metieron en una barca y se fueron. Y el Señor les tenía preparado no paz y prosperidad. Les tenía preparado, ¿qué, hermanos? Una tormenta. ¿Qué les parece? Eso es interesante. Les tenía preparado una tormenta. Viene y sucede de que les tenía allí una tormenta, y no cualquier tormenta. Algo que los llevó, hermanos, a pensar de que no irían a pasar al otro lado, sino irían tristemente a perecer en ese momento. Y Jesús aparece y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y esto es interesante, porque curiosamente en ese momento ellos decían, maestro, perecemos. Dios estaba aquí, hermanos. ¿Les envió la tormenta como un problema o como una prueba? Como una prueba, hermanos. Esa es la diferencia. Cuando nosotros obramos por voluntad propia, ay, hermano, es que no, usted viera lo que van a hacer, no, usted viera los problemas económicos, no, hermano, es que usted viera una cosa, usted viera otra. Cuando yo no hago la voluntad de Dios y hago las cosas por mí mismo, hermanos, no seamos o no tomemos el atrevimiento de decir, mi fe está siendo probada, porque no es así. Nosotros con nuestra propia voluntad nos hemos expuesto a problemas que no debíamos. ¿Y sabían, hermanos, de que eso nos lleva a contratiempos? En vez de usted estar formando un carácter para el cielo, va a estar tratando de librarse de la carga que usted mismo se ha impuesto. Eso es complicado, hermanos. Bien, vamos a avanzar. Vamos a irnos ahora allí a Marcos también, capítulo 5.
Vamos a leer del 21, un momento allí, vamos a hablar acerca de otra historia. Y hablamos de la hija de Jairo, especialmente, y la mujer del flujo de sangre. Bien, hermanos, acá hay algo interesante. Y vamos a hablar porque se titula el día lunes, Recupérate. Acá hay algo interesante. En primer lugar, vemos a Jesús, donde Jairo acude a Jesús para ir a sanar a su hija, sin saber de que ya estaba muerta. Él quería sanar a su hija. Bien. De acuerdo a esta situación, quiero que noten algo. Necesitaba de que su hija fuera sana, acudió a Jesús y Jesús fue con Jairo. En medio del camino había una multitud. La multitud, ¿qué empezó a hacer, hermanos? ¿Qué habían entre la multitud? ¿Por qué la multitud acudía a Jesús? Porque estaban enfermos. Y todos lo tocaban, todos se estrellaban con él. ¿Y ocurría algo? Y los otros que también eran enfermos y lo estrechaban. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no fueron sanos? Este es el detalle, hermanos. No tenían fe. No tenían una fe genuina, hermanos. La gran mayoría, hermanos, estamos estrechando a Jesús. Profesamos creer en Jesús, pero no hemos sido sanados. La gran mayoría podemos estar con Jesús, podemos estarlo abrazando con fuerza, pero a menos de que haya una fe genuina en nosotros, no habrá sanación, no habrá recuperación del pecado. Solamente un alma, cuando sabe y siente que su dependencia está en Cristo y lo acepta como un salvador personal, es donde la recuperación empieza a nacer en su corazón. Y esto es una lección muy enorme, hermanos, muy grande, porque muchos de nosotros queremos sanar nuestras ansiedades, queremos sanar todas nuestras condolencias, queremos llenar esos vacíos, como hizo esta mujer con flujo de sangre, buscando en un medio y otro, gastó toda su fortuna y no consiguió nada. Así nos puede pasar a la gran mayoría. Pero podemos ejercer algo que no tiene precio, no tiene valor, y es una fe genuina. Y es lo que la gran mayoría no llegamos a entender. La gran mayoría podemos estar dentro de la iglesia adventista y podemos ser como esa multitud que rodeaba a Jesús. ¿Pero tenían una fe genuina, hermanos? No. Hay una cita, curiosamente, allí en la Biblia, hay una manifestación que se hace, creo que está en el libro de Lucas. Vamos a leerlo, vamos a ver. Vamos a irnos a esta cita, creo que está en Lucas, ya les confirmo. Lucas 18:8. Vamos a ir a Lucas 18:8. ¿Quién tiene la cita? Os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Hermanos, ¿cuál es esa pregunta? ¿A qué se está refiriendo Lucas, cuando recita las palabras de Jesús diciendo: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo Jesús con eso, hermanos? ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto, hermanos? Sí, el Señor, bueno, les decía a los discípulos que iban a comer poca fe. Y ahora dice hallará fe en la tierra. Porque muchos, aunque tengamos poca fe, esa poca fe desvanecerá. Miren, hermanos, les voy a dar una gema, una joya allí en esa cita. Cuando Jesús venga, ¿va a hallar fe en la tierra, hermanos? Claro, hermanos, cuando Jesús venga, va a haber fe en la tierra, una gran multitud incontable, van a haber 144,000 vivos. ¿Qué más fe van a querer ustedes? Algo incontable, personas que creyeron en el Evangelio. Claro, cuando Jesús venga va a hallar fe en la tierra. O olvidaron primera de Tesalonicenses. Y vendrá en las nubes y además como voz de trompeta. Y dice allí, hermanos, de que nosotros los que estamos vivos nos uniremos y seremos llevados por el Señor. ¿Hallará fe en la tierra Jesús cuando venga? Pero entonces, ¿de qué advenimiento está hablando Lucas? No puede ser el segundo advenimiento. Y eso es lo que la gran mayoría confunde. Leen la Biblia y dicen: cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces ya todos piensan de una vez segundo advenimiento. No, hermanos. Es una equivocación teológica que la iglesia adventista, nosotros como adventistas es advenimiento, pero hemos confundido todo en un solo bloque. Hay citas como Lucas, que acabamos de leer, donde dice: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. O sea, hace la pregunta porque no la va a hallar. Pero este advenimiento que mencionó Jesús en el libro de Lucas no es el mismo advenimiento cuando Él venga por sus santos. ¿Cómo así, hermanos? Eso suena extraño. Bien, les voy a enseñar algo interesante y esto les va a ayudar a entender mejor la Biblia.
Hay algo que se llaman advenimientos. A ver, esto está en Malaquías 3:1 también, curiosamente. Estos se llaman advenimientos súbitos y advenimientos generales. ¿Qué es eso? Bien. ¿Cuántos advenimientos ha tenido Jesús, hermanos? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿O cuántos va a tener? ¿Cuántos advenimientos ha tenido Jesús o va a tener? ¿Alguien? ¿Cuántas va a tener? ¿Cuántos va a tener? En todas las generaciones, hermano, en todas. ¿Cuántos? Bien, vamos a ver, esto se pone interesante. ¿Cómo así, hermano? Hermano, ¿qué está diciendo? A mí me enseñaron que eran solamente 2 advenimientos. Bien, vamos a explicar esto. Jesús ha tenido advenimientos súbitos. ¿Alguien recuerda, hermanos? Curiosamente, quiero que noten esto. Curiosamente, cuando Jacob estaba orando y rogando por la bendición, porque el Señor salvara a su familia de las manos de su hermano Esaú, ¿qué se le apareció? Un ángel. ¿Cualquier ángel o qué se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Sabían quién es el ángel de Jehová, hermanos? No es cualquier ángel. Es el mismo Cristo, hermanos. Cuando ustedes lean en la Biblia el ángel de Jehová o el ángel del Señor, es el mismo Cristo. ¿Sabían eso? Es el mismo Cristo. Jesús vino al encuentro de Jacob, o sea, hubo un advenimiento súbito. Y eso ocurrió en el tiempo de Jacob. Cuando él estaba orando y rogando para que el Señor lo bendijera, Jesús vino a la tierra, pero no de forma general, sino súbita. Bien, vamos a ver otro acontecimiento. ¿Alguien recuerda cuando murieron 185,000 asirios? ¿Alguien recuerda eso? ¿Quién ocasionó esa muerte? ¿Quién los mató? El ángel de Jehová, o sea, el mismo Cristo. Ahí hubo otro advenimiento súbito. Jesús vino una vez más. Bien, otra pregunta. ¿Alguien recuerda a Abraham cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Con los ángeles y empezó a picar para que con las dos ciudades hasta que llegaron a los 10 y al ver que no, simplemente esclavizar a Lot y a sus hijos. Noten, esto es interesante. Pero, hermana, sí. Tranquila, hermana. Sí, así, ella iba para allá, sí. Sí, correcto, hermana, tranquila. Pero yo quiero preguntar, hermana Tania, pero en la Biblia solamente dice que se le aparecieron varones, no dice que ahí estaba Jesús. En Patriarcas y Profetas, hay una cita, lo pueden leer, dice de que estos varones, entre ellos, que eran ángeles en sí, había uno a quien Abraham podía adorar sin pecado, y era Jesús. Eso está en Patriarcas y Profetas. Jesús vino a Abraham, eso fue un advenimiento súbito, Jesús vino a la tierra en ese momento. Pero Jesús en Lucas no está hablando de un advenimiento súbito pasado, sino un advenimiento súbito presente en el futuro. O sea, iba a venir Jesús en el futuro, donde no iba a hallar fe en la tierra. ¿Y cuándo ocurrirá eso? O sea, antes del segundo advenimiento de Cristo general, que viene por sus santos, Él tiene que venir súbitamente antes de eso. Sí, hermana Tania. Bien, eso, hermano Germán. Hermano Germán. Una pregunta. Sí. Dice que no haya fe en la tierra. Dice, hallará fe en la tierra, es una pregunta, pero yo digo que sí hallará, porque cuando él venga es cuando venga a cegar a los 144,000. ¿O estoy equivocado? Hermano, eso lo vamos a estudiar porque el advenimiento que Jesús hace es mucho antes de Ezequiel 9, mucho antes de la siega. Y eso lo vamos a estudiar. Eso lo vamos a estudiar en un estudio próximo. Solamente quería hacerles una pincelada, porque hermanos, Jesús va a venir cuando no va a hallar fe en la tierra. Curiosamente, en el libro de Isaías hace mención de Jesús como alguien que viene de Bosa, del rebaño, de Edom, dice. No había nadie conmigo, dice la cita. Sí, está en lo correcto, hermana Tania, pero antes de esa purificación se hace mención de que Jesús se da de cuenta que está solo. Y eso lo vamos a estudiar dentro de poco. ¿Cuándo es que ocurre ese advenimiento? Y esa es su iglesia. Curiosamente, hermanos, el Señor ya lo había advertido desde el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Él les había dicho: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar.
¿Qué significa vendré a ti? Es que Él va a venir a su iglesia. A eso es que se refiere Apocalipsis. Y está hablando de un advenimiento súbito. A eso es que le llamamos también el tiempo de nuestra visitación. Y dice la hermana White que la mayoría no vamos a salvarnos porque no hemos conocido el tiempo de nuestra visitación. Hemos tenido tantos retrasos, hermanos, que ahora estamos mencionando cosas que posiblemente a ustedes y a la gran mayoría no entendamos, porque nos hemos retrasado, hermanos. Es momento de empezar a instruirnos, es momento de empezar a prepararnos, porque para lo que se viene, hermanos, no será nada fácil. Porque el advenimiento súbito que estoy hablando, que es antes de que Cristo venga por sus santos, no va a ser, hermanos, para salvar una gran multitud. Ese advenimiento va a ser antes de esa purificación, pero su destino no va a ser salvar una gran multitud. Tristemente lo digo. Tristemente lo digo, hermanos. Pero bien, vamos a detenernos hasta aquí. Hermanos, creo que vamos a cerrar, ya es hora. No sé si tenemos preguntas o aportes que queramos hacer. Yo sé que pueden tener muchas preguntas. Yo sé que lo que les estoy diciendo es como decirles en el tiempo de Cristo, como que Jesús nos dijera voy a morir en la cruz. Yo sé que es difícil entenderlo cuando esperábamos un reino mesiánico. Actualmente decir de que la gran mayoría de nosotros no vamos a pasar es lo mismo que decir en el tiempo de Cristo que Jesús iba a morir. Es difícil procesar esta información. Pero bueno, con la ayuda del Señor, mis queridos hermanos, en una próxima clase iremos a referir de una forma más amplia, más didáctica este tema, de tal manera de que todos lo podamos entender. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Bien, excelente familia, muy bien. Vamos, hermanos, a colocarnos en actitud. Vas a compartir algo. Mi esposita, mi secretaria va a compartir algo.